Amigos, bienvenidos a este ciclo de conferencias gnósticas. Vamos a estudiar en esta oportunidad el tema que es gnosis. Pero antes que nada, vamos a decir de que este ciclo de clases tiene un propósito y es dar a conocer los principios fundamentales de lo que es la gnosis, sus propósitos. Ese es el objetivo de este ciclo de conferencias o clases que les sirvan a cada uno de ustedes como guía, como la información básica para la transformación interior, que es el objetivo de la gnosis, el desarrollo interior de la conciencia. Muy bien, en esto de gnosis, alguien puede tener diferentes conceptos. Así que vamos a aclarar en este tema el concepto original de gnosis, de gnosticismo y de todos sus principios fundamentales y lo que busca los estudios gnósticos. Gnosis, ¿qué es gnosis? Gnosis es una palabra griega o de origen griego que significa conocimiento, sabiduría de todo cuanto existe. Es una sabiduría que abarca todo. Cuando decimos de todo lo que existe, abarca lo que nosotros podemos ver, lo que podemos palpar, todo lo que nuestros 5 sentidos físicos nos permiten, más aquello que no podemos ver. Aquello que está más allá de la percepción física de nuestros 5 sentidos. Es un conocimiento amplio, profundo, objetivo. El conocimiento gnóstico o la gnosis como conocimiento no se basa en suposiciones. La gnosis es clara, es objetiva 100%. Es decir, el proceso investigativo es objetivo. No hay motivo para que el estudiante gnóstico suponga. La enseñanza gnóstica es objetiva. Las suposiciones quedan completamente abolidas en lo que es el estudio gnóstico. El propósito de la gnosis, de la enseñanza gnóstica, es elevar nuestro nivel espiritual, convertirnos en auténticos hombres. Muy bien, alguien puede decir, bueno, ¿cómo es eso de auténticos hombres? Realmente el ser humano todavía no es un ser logrado, aunque nos demos quizá el lujo de decir el rey de la naturaleza, el hombre el rey de la naturaleza. Realmente no es así. El ser humano todavía es un ser no logrado, es un embrión que necesita regenerarse, que necesita desarrollarse, convertirse en hombre auténtico. Hombre auténtico es aquel que tiene todos sus vehículos de manifestación que vamos a hablar y una conciencia desarrollada, un alma desarrollada. Ese es el auténtico hombre. Nosotros todavía no hemos alcanzado ese nivel. Ese es el propósito de la vida misma en este mundo físico. La gnosis, como dijimos, tiene ese propósito: encaminar al ser humano por el camino, por el sendero de regreso, una vez más, al punto de partida, donde venimos, nuestro Padre, Dios, el absoluto, como quiera que queramos llamar. Ese es el propósito, dar las guías, los pasos, la didáctica. Ese es el propósito de la gnosis. La gnosis no hay que confundirla con hipnosis, porque ese es un concepto equivocado que existe en la sociedad por ahí. Hipnosis no tiene que ver nada con el gnosticismo, no tiene que ver nada con la gnosis. Claro, como gnosis significa conocimiento, este término lo modifican y lo ponen por ahí en diagnóstico, en hipnosis y algo otros términos por el estilo. Pero no tiene que ver nada con ninguno de esos términos. En lo que es el estudio gnóstico no se practica el hipnotismo,
no se leen las cartas, no se predice el futuro, no se hacen retrospecciones de la vida y de las existencias anteriores. Ninguna cosa de esas se da en los estudios gnósticos. Vuelvo a repetir, la gnosis, único propósito y definido, es la transformación, la creación interior del hombre. Ese es el propósito de la gnosis. Así que para aquellos que tienen malos conceptos por ahí en la sociedad sobre lo que es la gnosis, que se practica hipnotismos y cosas por el estilo, leer los pensamientos, leer las cartas, como quiera que sea, no, eso no existe dentro de los estudios gnósticos. Aquellas personas que tienen ese concepto es porque jamás han estado dentro de una sala de clases de estudios gnósticos. Y vale la pena aclarar, para todos aquellos que nos observan, a través de cualquier medio, del teléfono, la computadora, laptop, lo que estén utilizando, queremos aclarar de que esos conceptos son equivocados. Y que cuando el ser humano se deja llevar por ahí de lo que dice fulano, que este señor dice tal y tal cosa, que este dice tal y tal cosa, eso dicen que dice estanca la transformación del hombre. Estanca nuestro futuro, nuestro porvenir de la conciencia se estanca. Es posible que por un mal concepto que nos dijeron y nosotros no somos capaces de investigar por sí mismos, perdemos la oportunidad, perdemos la existencia misma, se nos va sin poder realizar nada en esta vida. Por eso el gnóstico es objetivo. Gnóstico no es aquel que asiste a una sala de clases de estudios gnósticos. Gnóstico no es aquel que se pasa 2, 3, 4, 5, 6, 7 años dentro del estudio gnóstico. Ese es un estudiante, pero no es un gnóstico. Un gnóstico es aquel que sabe quiénes éramos, de dónde venimos, por qué estamos aquí, cuál es el objetivo de nuestra vida y para dónde vamos, qué nos espera. Ese es el auténtico gnóstico. Pero no que lo sepa porque se lo dijeron, porque lo leyó, es que lo sabe. Por eso decimos, el gnosticismo no existe la posibilidad de la creencia, de la posibilidad de algo. No, es objetivo. El gnosticismo es una ciencia objetiva de característica trascendental o espiritual, cuyo laboratorio es el cuerpo físico del hombre. Conocerse a sí mismo y todo lo que existe, ese es el propósito de la gnosis. Por eso los grandes sabios decían, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. El ser humano quiere conocer el espacio, quiere conocer los otros planetas, pero desconoce muchísimo de lo que existe dentro del cuerpo físico de cada uno de nosotros. Muchas cosas que el ser humano jamás se ha preocupado por conocer qué es lo que existe detrás de este cuerpo físico que poseemos. Entonces la gnosis parte desde ahí, desde el autoconocimiento para el conocimiento exterior. Muy bien, la gnosis no es nueva. No pensemos que la gnosis surgió por los años 50. No pensemos que la gnosis surgió hace unos cuantos años. La gnosis es antigua misma como la vida humana. Porque la gnosis es el camino. La gnosis es la didáctica que se le entrega a toda humanidad para que se pueda regenerar, para que alcance el estado auténtico de hombre, de maestro, de ángel, de arcángel, de todo lo que quiera hacer en la vida. Para eso es la gnosis. Entonces, al existir la humanidad en un planeta, de hecho se entrega la didáctica, se entrega el material, se entrega la guía, los escritos o manuscritos, como querramos llamarle, para que el ser humano se regenere. Entonces, no puede haber vida si no hay gnosis.
porque la gnosis es conocimiento. El creador tiene el conocimiento, el creador del universo, los creadores del universo, mejor dicho, porque esa es la realidad. Los creadores de nuestro planeta, los creadores de los planetas que existen, entonces tienen el conocimiento. Entonces la gnosis es antigua misma, la gnosis no es de esta humanidad, la gnosis la han tenido también las otras humanidades, las otras razas anteriores, como la raza Atlante y las otras razas anteriores, la hiperbórea, la protoplasmática, la lemur, todas esas tuvieron la gnosis, existieron grandes seres de gran sabiduría, guías de esas razas, así como en esta raza han existido guías, mensajeros del camino de la transformación. La gnosis ha estado ahí, siempre oculta en los grandes templos de sabiduría. La gnosis se practicó en Egipto, la gnosis se practicó en los grandes templos de Grecia, Persia, en el Tíbet, en la India, en Sudamérica los incas, los aztecas, los mayas. Por eso cuando nosotros observamos la simbología gnóstica, cuando observamos la simbología de las pirámides egipcias, las pirámides mayas, las pirámides aztecas, encontramos una completa similitud. ¿Por qué? Porque la gnosis es universal, porque el conocimiento es universal, porque la sabiduría es universal. Es exactamente igual. Lógicamente, de acuerdo al artista, así la pintó, ¿no? Le da una forma diferente, ¿no? Pero nosotros cuando observamos los símbolos egipcios y los símbolos mayas, es exactamente igual. ¿Cómo es posible una raza ubicada en este continente con un medio de comunicación muy inadecuado, llamémosle así, tanto terrestre como aéreo y científico? ¿Cómo es eso de que exista la similitud? Porque la gnosis es universal. Muy bien, entonces la gnosis ha estado ahí. La gnosis se practicaron todos los cristianos de las épocas antiguas, antes de Jesús el Cristo, en la época de Jesús el Cristo. Todos los discípulos del Maestro Jesús fueron gnósticos. Eso quizás nos choque, ¿no? Saber que el gnosticismo estuvo ahí, ¿no? Quizá nos cause una impresión, pero la realidad es esa. La gnosis es una enseñanza revolucionaria, es una enseñanza práctica. Vamos a aclarar este término. Cuando decimos revolucionaria, no nos referimos a guerras contra una ciudad, contra un gobierno o cosas por el estilo. Es revolución interior, es cambio, porque revolución significa cambio. Entonces es una revolución interior, un cambio interior, es una lucha a muerte de nosotros contra el ego. Por eso es revolución. Si nosotros no somos revolucionarios internamente en la transformación interior, la gnosis no funciona. Así que la gnosis es para los inquietos, para los revolucionarios, para eso es la gnosis. No interpretemos revolución con guerras físicas. Estamos hablando de revolución interior, porque muchos seres de la historia se han malinterpretado. Cuando hablaron de la revolución, muchos han aplicado eso a las guerras y cosas por el estilo. Así que en este momento estamos aclarando revolución psicológica. Eso es lo que nos referimos en estos estudios o el conocimiento gnóstico. Como dije, la gnosis ha estado ahí siempre y han existido grandes seres en la historia. Moisés, Abraham, el maestro Huiracocha, el maestro Samael, el maestro Rabolú y muchísimos más. Quetzalcóatl, Krishna, Buda, Mahoma, mensajeros para la humanidad, para encaminar a la humanidad por el camino correcto.
Jesús el Cristo, por ejemplo, uno de los maestros de maestros, el maestro sobresaliente, el más exaltado en la historia y en todos los planos de la conciencia. Entonces, la gnosis siempre estuvo ahí, con diferentes nombres: budismo, rosacrucismo, cristianismo primitivo, con diferentes nombres. Ahora, nosotros podemos decir, oh, entonces toda esa corriente están en lo correcto. Toda corriente mística religiosa dura un tiempo. Después va desapareciendo, va perdiendo sus principios, su originalidad, su objetivo. ¿Por qué se pierde? Porque el ser humano no practica, porque el ser humano no se transforma, y los que van quedando simple y sencillamente son fanáticos a una forma mística y religiosa. Eso es todo. Por eso el gnosticismo cada día se va transformando, se va modificando, diríamos así, se va actualizando. Así como cuando vino Jesús el Cristo hizo una transformación del verdadero cristianismo, después eso se queda como una creencia. Y así después de él hubieron otros maestros que hicieron una actualización del objetivo de la gnosis. Y allá por los años 50 el maestro Samael funda el movimiento gnóstico cristiano universal. Después de él el maestro Ravolú, movimiento gnóstico cristiano universal del nuevo orden. Siempre es necesaria esa transformación, esa reorganización de la gnosis y el propósito de ella. Así que la gnosis no es nueva. Han existido gnósticos a través de la historia, empezando por los más comunes que conocemos, como Juan el Bautista, que lo llamaban el Cristo, el ungido, y algo otros nombres. Los apóstoles de Jesús el Cristo y muchos más, ¿no? Gnósticos, San Martín de Porres, San Francisco de Asís, Quetzalcóatl, como lo mencioné. Ahora, pero alguien tiene que decir, bueno, pero no se llamaban gnósticos. Sí, porque muchas veces la época no lo permitía, no se podía. La época medieval se llamaban filósofos, alquimistas, y entre esos filósofos tenemos a Platón, Sócrates, Virgilio, Homero, y así muchísimos más. Dante Alighieri, que escribió la Divina Comedia, se llamaban filósofos. ¿Por qué? Porque se llamaban gnósticos, eran perseguidos, masacrados, quemados vivos, tirados a los jaulas de leones, como en la época del Imperio Romano, y cosas por el estilo. Entonces, obviamente, la gnosis pasaba desapercibida en una forma filosófica, simbólica, alegórica. De ahí que dentro de la gnosis se manifiesta en diferentes pilares, llamémosle así, y está entre la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. La gnosis como ciencia tiene el propósito de saber, de investigar objetivamente el origen de todas las cosas, el origen y el futuro de todo lo que existe. Ese es la gnosis como ciencia. Más allá de lo que nuestros sentidos físicos nos puedan permitir. La gnosis no está limitada, o la ciencia gnóstica no está limitada a un telescopio, a un microscopio, a un observatorio. La gnosis como medio de investigación se utiliza la conciencia del hombre. La conciencia del hombre, o la esencia ya desarrollada, que se convierte en conciencia o alma, tiene la capacidad de saber el pasado, presente, futuro y todo lo que quiera, sin límites. Por eso la gnosis como sabiduría es ilimitada, porque no está basado en la mente. La mente tiene un límite, la mente es grotesca, la mente nada más percibe lo concreto, lo material, lo que se puede tocar, lo que se puede palpar, lo que se puede oler. Esos son los conceptos de la mente. Esos son los conceptos que se dan actualmente en la sociedad, en el mundo, en nuestro planeta. Pero la gnosis es más realista, va mucho más allá de eso. Y no estamos hablando de una fantasía, estamos hablando de objetividad.
Eso es todo. La gnosis es una ciencia completa. Dentro del organismo humano existe todo el material adecuado para la transformación interior. Nuestro cuerpo físico no está compuesto solamente por músculos, huesos y algunos órganos que poseemos. Existe el material necesario para la transformación, nuestra esencia, la energía que sirve para la creación de los vehículos del alma. Ahí está depositada, es nuestro laboratorio. El organismo humano es un laboratorio andante. Lo que pasa es que no nos hemos dedicado a descubrir dentro de nosotros qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, para qué lo tenemos. Eso es lo que nos falta. La humanidad ha perdido mucho interés en investigar el objetivo de la vida, el objetivo de estar en este mundo físico. Y de ahí que muchos seres de conciencia despierta escribieron muchísimo del futuro de esta raza, el final de esta raza, el Apocalipsis de San Juan por ahí. ¿De dónde fue sacado? ¿De un observatorio? No, no fue sacado de un observatorio. ¿De un laboratorio químico? Tampoco. Lo escribió alguien de conciencia despierta y lo escribió simbólicamente. O sea, lo escribió con la conciencia y para la interpretación de la conciencia. Y eso es todo. Es decir, que eso es algo que está escrito para el ser humano o la conciencia desarrollada, o el ser humano que tiene la conciencia desarrollada, o el alma desarrollada. El arte, como dije, la gnosis siempre estuvo oculta ahí. No era tan pública como lo podemos hacer ahora con la libertad de expresión que tenemos ahora, porque no se podía. Mas, sin embargo, los gnósticos pintaron en diferentes formas, pinturas, esculturas, lo que es el gnosticismo. Y así nosotros encontramos símbolos gnósticos en todas las pirámides antiguas. El símbolo del fuego, la serpiente sagrada, ¿no? Eso lo encontramos en todos los templos de sabiduría. Es algo simbólico. La música. La gnosis está estuvo en la música clásica, está ahí, mejor dicho, en la música clásica. La música clásica es una música para la conciencia. Es de la conciencia, es mejor dicho, creada con la conciencia y para la conciencia. Es decir, con esa música nuestra alma se siente relajada. Nuestra conciencia o esencia, si la queremos llamar, digo todos los nombres porque lo vamos a ver en los diferentes temas con esos nombres, se siente cómoda. Cuando nosotros escuchamos una sinfonía de Beethoven, de Mozart, nos relajamos, nos sentimos libres. ¿Por qué? Porque ese es un arte hecho para la conciencia, con la conciencia y para la conciencia. Eso es todo. Las pinturas clásicas de la época medieval, cuando vemos los alquimistas cambiando el plomo en oro, eso es un simbolismo gnóstico. No pensemos de que el plomo se va a modificar en oro. Esa es una alegoría, es la transformación del todo, de las energías depositadas en nuestro cuerpo físico en la forma grotesca en que están transformadas después en oro. ¿Qué significa? El fuego sagrado, vamos a decir en esta oportunidad así, pero lo vamos a explicar más adelante. No pensemos de que estos términos van a quedar ahí a la deriva. Lo vamos a explicar. Se convierte en oro cuando creamos las vestiduras del alma. Cuando creamos los cuerpos del alma, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal. Simple y sencillamente eso es lo que querían decir los alquimistas medievales. Todas las esculturas que vemos en los templos sagrados, esculturas griegas, pinturas en los diferentes lugares donde estuvieron artistas gnósticos como Miguel Ángel, seres que tenían el conocimiento, de alguna forma plasmaron lo que es la realidad del gnosticismo,
lo que es la verdadera realidad del cristianismo. Cuando observamos todas esas pinturas que están por allí en la Capilla Sixtina y las vemos todos sus detalles pintados por ese gran pintor de la historia, esa es una gran realidad. Cuando vemos esos dibujos, se salieron de lo que es la creencia religiosa, mas sin embargo, la época religiosa no se dio cuenta de eso, porque es una gran creación, es una gran arte. Mas sin embargo, cuando lo observamos, encontramos el simbolismo gnóstico encerrado en todas esas pinturas. Eso es todo, eso es arte. De esa manera, el gnóstico expresaba cómo se hace el trabajo interior. ¿No? Esa pintura, algunas veces del caduceo de Mercurio, la escultura de la cabeza de la medusa cortada por Perseo, eliminación de los defectos psicológicos, decapitación del ego. La Ilíada, la guerra de Troya, una guerra sangrienta, guerra contra el ego, contra el mí mismo. Eso es arte. Las pinturas, todas las pinturas que existen en los museos clásicos antiguos, observémoslas. Ahí está el gnosticismo encerrado. La filosofía, las obras clásicas, las obras filosóficas de Sócrates, de Homero, la Divina Comedia de Dante Alighieri, Virgilio, el poeta de la época clásica. Cuando observamos eso, vemos gnosticismo encerrado en esas grandes obras filosóficas, que nosotros cuando pasamos por la escuela, por ahí nos obligan a leer esos libros, lo vemos como un sueño, como una locura muchas veces, ¿no? Algo incomprensible, algo ilógico. Pero la realidad es esa, es una gran realidad. Cuando leemos la Divina Comedia de Dante Alighieri, eso es real. Es lo que Dante pudo percibir en los mundos infiernos, en las infradimensiones, como se le llama en el gnosticismo, la realidad de las almas perdidas. Eso no es una imaginación. Eso es una realidad. Para el gnóstico es una realidad. Cuando el gnóstico investiga, cuando el gnóstico se mete en esos recovecos que narra Dante Alighieri, entonces eso se vuelve concreto, se vuelve realidad. Para el nivel común de toda la humanidad es una historieta. Pero no es así. El gnóstico lo tiene que investigar, saber si eso es cierto o no es cierto. Por eso decíamos, en el gnosticismo no cabe la posibilidad y la duda. Es objetivo. Entonces, los libros clásicos o la filosofía, ¿verdad? Encontramos todo simbólico, escrituras simbólicas. Pero eso es filosofía. Filosofía es esa enseñanza simbólica, pero que tiene otro propósito. Y el que tiene la clave, es mejor dicho, la gnosis antiguamente era enseñada en claves, en dibujos, en estatuas, en manuscritos, en fin, de esa forma. El que tenía el conocimiento, el que sabía lo que es la gnosis, entendía y comprendía perfectamente aquello que estaba escrito en una forma filosófica. La religión. La gnosis como religión tiene un propósito. Porque religión, vamos a aclarar esto, viene del latín religare. Re significa volver y ligare, volver a unir. Volviendo a donde estábamos. La gnosis como religión tiene el propósito de volvernos a unir con nuestro Padre. La gnosis como religión tiene el propósito de religar, de unir nuevamente
aquellas partículas interiores de cada ser humano que se encuentran dispersas en diferentes dimensiones. La reunificación de nuestra esencia con nuestra alma divina, nuestro íntimo, nuestro real ser, con nuestro Padre, con nuestra Madre divina y con las otras fuerzas superiores como es el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el propósito de la gnosis, unificar, unir todas esas partículas para regresar nuevamente al punto de partida con conciencia despierta, como hombre auténtico, como maestro, como iluminado. Ese es el propósito de la vida. Y la gnosis tiene esa guía, ese manual, ese escrito que nos servirá a cada uno de nosotros para llevarlo a la práctica. Entonces, nuestra vida encaminada con la enseñanza gnóstica nos convertirá en hombres auténticos completamente iluminados. Ese es el propósito. Como religión tiene ese propósito. La religión no es una creencia, no es un dogma. Es volver a unir, es volvernos conscientes. Ese es el propósito de la auténtica religión. Del religare de la conciencia, el religare de nuestra alma. Volver al punto de partida con maestría, con conciencia. Habernos graduado en este mundo físico como hombres auténticos, como maestros, como ángeles, como iluminados. Ese es el propósito de la vida de todo ser humano que habita la faz de este planeta. Nadie tiene una misión, un trabajo encomendado diferente. Todos tenemos el mismo propósito. Ahora que algunos se han desviado, otros están por ahí buscando el camino, otros lo han encontrado, eso ya es otra cosa. Pero esa es la misión encomendada para todo ser humano. Regenerarse. Volver a generar aquello que perdimos. Los sentidos de la conciencia, la clarividencia, la clariaudiencia, la telepatía, la intuición. Todo eso se ha perdido en la conciencia del ser humano. Todos esos sentidos del alma se han perdido. Entonces necesitamos volverlos a regenerar y activar dentro de cada uno de nosotros, y para eso es la gnosis. Y esos sentidos son para el servicio del alma, no son para adquirir dinero, no son para hacerse famoso, es para el desarrollo del alma y para el servicio de la humanidad. La gnosis es gratuita, la enseñanza es gratis. Ningún maestro de la historia cobró un centavo por enseñar el verdadero cristianismo. Ningún maestro cobró un centavo por curar o sanar. La sabiduría es gratis. Si nosotros queremos sabiduría interior, debemos de iluminar el camino. Si nosotros queremos iluminación interior, volvernos a unir rápidamente con nuestro Padre, necesitamos levantar la antorcha e iluminar el camino con amor y gratuitamente a las demás personas. A nadie se le cobra en los mundos internos por la sabiduría. Ningún maestro cobró por dar las enseñanzas y todo lo que hizo. Todos los maestros que han existido, los guías de la humanidad, entregaron la vida completa al servicio de la humanidad sin esperar nada a cambio. Eso es amor. Ese es el propósito de la gnosis. La gnosis tiene 3 aspectos fundamentales. Sin estos 3 aspectos no hay gnosis, no hay transformación, no hay nada. Estamos hablando claros desde el principio de este ciclo de conferencias para que todos comprendamos los propósitos de la gnosis y qué es lo que tenemos que hacer. Si estos 3 aspectos, morir, nacer y sacrificio por la humanidad, no existen en aquella escuela a la cual nosotros asistimos, estamos en el lugar equivocado y por consecuencia estamos perdiendo el tiempo y nuestra existencia. Eso es todo. El morir
¿Qué es el morir? Es eliminar de nuestro interior todas aquellas aberraciones, deseos, pasiones, malos hábitos que tenemos dentro de nosotros que se denominan yoes, egos, agregados psicológicos, pecados. Cualquiera de esos términos que nosotros escuchemos, nos estamos refiriendo a lo mismo, al ego, a la pereza, al orgullo, a la codicia, a la ira, a la lujuria, a la gula, a la envidia, a todos esos aspectos. Eso es ego. Eso mantiene atrapada nuestra partícula divina que se denomina esencia. Eso hace que nuestra esencia duerma. Eso hace que nuestra esencia sea pequeña. Eliminado esos elementos, surge dentro del ser humano la iluminación. Y ese es el propósito de la gnosis. Eso es el morir. El morir es eliminar. No se trata de fingir. No se trata de esconder. No se trata de tomar poses místicas. No es eso. El gnóstico debe ser objetivo y realista en la vida. Debe ser un auténtico revolucionario internamente dentro de sí. Eso es lo que se trata con el morir. No se trata de ocultar, de fingir. Es de eliminar. Una cosa es fingir, esconder, y otra cosa es eliminar. Eliminar es borrar, es cortar, es destruir completamente. Eso es el morir. Eliminado el ego, de la ira nacerá el amor, la comprensión hacia los demás. Entonces, lógicamente necesitamos de una fuerza superior para el morir, y eso es nuestra Madre Divina. Esa partícula interior la llevamos acá dentro de cada uno de nosotros. Esa es la que se encarga de ese trabajo, que de eso vamos a hablar en temas subsiguientes, que será quizá el tema 4 o 5 por ahí. Técnicas para la eliminación de los defectos o del ego. Ahí hablaremos ampliamente sobre esto, el morir. Pero aclaramos en esta oportunidad que esa parte divina es la que nosotros debemos de apelar cuando queremos eliminar. Esa partícula divina es la que tiene de eliminar, decapitar. Así como lo enseñó la famosa estatua esa de la cabeza de la medusa cortada por Perseo. Así como lo enseñó en su historia Hércules en la limpieza de los establos. Simple y sencillamente esa es enseñanza alegórica que implica transformación, eliminación, destrucción del ego. Eso es lo que implica. Eso es filosofía gnóstica plasmada en una imagen. Entonces necesitamos pues apelar a esa fuerza del fuego, nuestra Madre Divina. Esa es la que tiene la capacidad. Esa es la función, eso es la parte de esa partícula divina, o mejor dicho, ese es el trabajo de esa partícula divina. Debemos de apelar, no olvidarnos. El hijo ingrato no cosecha frutos. El hijo ingrato no camina. Cuando decimos hijo ingrato es aquel que se olvida del padre y la madre, eso que llevamos acá dentro, de la Madre Divina particular, de nuestro Padre que está en secreto. Entonces, si nos olvidamos de eso, no triunfamos en este trabajo interior. Siempre debemos estar ahí, cerca y pidiendo a esas partículas superiores, que obviamente vamos a ampliar más adelante. Eso es el morir. Cada defecto descubierto debe ser eliminado. Defecto que descubrimos en acción, pedirle a la Madre Divina, desintegra este defecto. Donde quiera que estemos, en la calle, en el parque, en el trabajo, en nuestra casa, en cualquier lugar. Nacer, la transformación de nuestras energías creadoras. Lo que decían los clásicos de la época medieval, transformar el plomo en oro.
La transformación de las energías depositadas en nuestro cuerpo físico en algo superior, en oro puro. Oro puro significa fuego sagrado, significa cuerpos del alma. Eso es todo. Eso es el nacer. Es darle al alma las vestiduras que necesita para que se mueva conscientemente en los diferentes planos superiores o dimensiones. Eso es el nacer. Así como la naturaleza misma, la ley divina, nos dio este cuerpo físico para que esta esencia se mueva en este plano físico y podamos palpar todo lo que existe en esta tercera dimensión. Necesitamos crear los cuerpos superiores de la conciencia para que ésta palpe directa y objetivamente las grandes verdades ocultas de la sabiduría universal en los diferentes planos de conciencia, cuarta, quinta y sexta y séptima dimensión. Este mundo físico no lo es todo. De eso hablaremos en el tema siguiente. Entonces, eso es el nacer. Daremos las didácticas, cómo se transforman las energías en otro nivel, en otras clases. Sacrificio por la humanidad es amor. Es dar la enseñanza a los demás gratuitamente, así como la recibimos. La gnosis no es para negocios. La gnosis no es para hacer dinero. La gnosis es una enseñanza perenne y universal para la humanidad entregada por los grandes seres de luz, los guías de la humanidad. La fraternidad universal entrega la gnosis de labios a oídos a aquel que se hace merecedor de recibirla. ¿Cómo es eso? Mediante la aplicación de estos tres factores. Si queremos iluminación, si queremos conciencia, si queremos ser conscientes en los diferentes planos de conciencia, diferentes dimensiones, tenemos que levantar la antorcha de la luz, de la guía, e iluminar y enseñar el camino de la salvación, de la liberación a todo ser humano que lo necesite y que lo quiera practicar con amor. Eso es el propósito, el amor, aquello que hemos perdido nosotros. En este mundo, esto es lo mío, esto es lo tuyo. Esto me pertenece, esto no lo puedes tocar. Así somos nosotros en la humanidad. Lamentablemente somos así. El sentido de la hermandad lo hemos perdido completamente. Eso se ha perdido. Ese sentido de la conciencia. Todos somos hermanos, venimos de un punto de partida. Nuestra conciencia viene de las estrellas, del absoluto, de los cielos, como querramos llamarle. Todos somos de allá, todos originarios del mismo lugar. Como consecuencia somos hermanos en la humanidad, todos. Pero el ego, el mí mismo, creó fronteras, lo mío y lo tuyo. Mi posición y la tuya. Esto es mío, eso nada más me pertenece a mí. Entonces eso se ha perdido. El sacrificio por la humanidad es dar la enseñanza gratis. La enseñanza fue dada gratis por los grandes avatares de la historia y será entregada gratuitamente siempre. Ese es el objetivo de la humanidad. Dar la enseñanza gratuitamente. Hay diferentes formas. Ya hablaremos en un tema por ahí, los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces, estos tres aspectos, si no están dentro del gnosticismo aplicadas, por más que se llame cierto lugar, corriente gnóstica o lo que sea, si se han olvidado aquellos seres humanos guías de la humanidad de enseñar el gnosticismo de estos tres factores, están guiando equivocadamente a la humanidad. Si esto no existe, al lugar que nosotros concurrimos con el propósito de cambiar nuestro nivel espiritual y esto no existe, estamos en el lugar equivocado, lamentablemente, y estamos perdiendo la oportunidad en esta existencia. Así que siempre debemos de buscar morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Ahí está el secreto de la gnosis. Eso es todo. ¿Qué es lo que creemos en la gnosis? La iluminación.
¿Qué es lo que queremos en la gnosis? El despertar de la conciencia. ¿Qué es lo que queremos en la gnosis? El llegar al estado de hombre auténtico, consciente. Entonces, ¿qué necesitamos? 3 factores. Ahí están. Eso es lo que necesitamos, nada más. No necesitamos más teorías, no necesitamos más cosas. La gnosis es simple y sencilla de aplicarla a la vida diaria. Lo que pasa es que nuestra mente la complica. Le mete tantos conceptos e historias y simbologías y cosas por el estilo. Necesitamos 3 factores: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Eso es todo. La gnosis no es complicada. La gnosis no es para los sabios. La gnosis no es para los intelectuales. Es para todo ser humano que desee llevarla a la práctica. Eso es todo. Muchas gracias por habernos permitido haber llegado hasta ustedes. Gracias por el tiempo que nos han dado de estar con ustedes. Agradecemos profundamente y obviamente seguiremos ampliando en los diferentes temas sobre la didáctica de la gnosis. Queremos que ustedes comprendan lo que es el propósito del gnosticismo. Estamos sintetizando, vamos a sintetizar la enseñanza. Eso es todo. Muchas gracias y hasta luego.